Corría el año 1934 cuando nació Malva Marina Reyes, hija del poeta Pablo Neruda y María Hagnar. Desde el primer momento, su vida estuvo marcada por la fragilidad. La niña nació con hidrocefalia, una afección que aumentaba el tamaño de su cabeza en relación con el cuerpo. Pero nada de eso debería haber importado. Era una niña, inocente, que solo necesitaba afecto, protección, un regazo donde sentirse segura. Era el tipo de llegada que suele llenar un hogar de esperanza, de planes para el futuro. Pero no fue así. Para su padre, el nacimiento de Malva fue más una carga que una bendición. Neruda, el mismo hombre que, ante el mundo, era capaz de escribir versos apasionados, no supo ver la belleza en su propia hija. Esa niña que respiraba con dificultad, que lloraba por atención, no encontró el consuelo que merecía en los brazos del poeta. En ese hogar, Malva nunca fue celebrada. Desde sus primeros días de vida, se sintió rodeada de silencio y rechazo. El hombre que cautivaba multitudes con sus palabras, que transformaba los sentimientos en poesía, fue incapaz de escribirle una sola línea. El nacimiento de Malva, que pudo haber sido el inicio de una historia de amor entre padre e hija, terminó siendo el inicio de una herida que jamás sanaría. Una historia de inocencia que pronto sería aplastada por la crudeza del abandono. Si algo dominó Pablo Neruda, fueron las palabras. Sabía moldearlas como pocos, transformando emociones en poesía, arrancando lágrimas y suspiros a quienes lo leían. Pero cuando se trataba de su propia hija, las palabras no estaban hechas de amor, estaban hechas de crueldad. Malva, aún tan joven, nunca escuchó a su padre llamarla mi niña o mi tesoro. En cambio, recibió apodos que cortaban como cuchillas invisibles. Neruda la llamó punto y coma, burlándose de la desproporción entre su cabeza y su frágil cuerpo. También la apodó vampiro de 3 libras, como si fuera un ser extraño, casi una caricatura grotesca. Y en un acto de inhumanidad, incluso la llamó ser ridículo. Estas palabras, dichas por cualquiera, serían bastante crueles, pero dichas por un padre se convierten en cicatrices eternas. Y la mayor ironía es que vinieron de alguien a quien el mundo veneraba como un maestro de la sensibilidad, como un poeta capaz de capturar la belleza oculta incluso en las cosas más simples. Para todos, Neruda era un hombre de versos delicados que ensalzaban el amor y la vida. Para Malva, él no era más que ausencia, frialdad y palabras que nunca la hacían sonreír. Y así la niña creció sin formar parte de la poesía de su padre. Mientras el mundo se conmovía con sus libros, Malva aprendió, de niña, el peso del rechazo. La infancia de Malva ya estaba marcada por la enfermedad y el silencio de su padre. Pero lo que pudo haber sido mera frialdad se convirtió en un completo abandono. Mientras la niña luchaba por su vida junto a su madre, Neruda se distanciaba cada vez más. No quería estar presente bajo su cuidado. No soportaba la idea de recordar a una hija que no cumplía con sus expectativas. Poco a poco dejó de ser padre, hasta que también dejó de ser esposo. En esa época ya tenían la mirada puesta en otra mujer, Delia del Carril, una argentina elegante y culta, 20 años mayor que él, a quien llamaba cariñosamente la antigüita. Por ella, Neruda rompió con su esposa y Malva para siempre. Se fue de casa y comenzó una nueva vida, como si la anterior nunca hubiera existido. Y así, una niña enferma e indefensa se quedó sola con su madre, sin el apoyo del hombre que se suponía debía protegerla. El abandono no fue solo físico, sino emocional y espiritual. No hubo visitas, ni cartas, ni siquiera un intento de estar presente. Malva creció sin padre, mientras el mundo aplaudía a Neruda. Era como si su existencia fuera un secreto incómodo, algo que debía ocultarse, una página que el poeta quería arrancar del libro de su propia vida. Pablo Neruda fue celebrado como la voz de los sentimientos humanos. Sus poemas hablaban de amor, compasión y dolor compartido. Escribió sobre madres que lloraban la pérdida de sus hijos, ensalzando la ternura y la belleza escondida en las pequeñas cosas.
Para el mundo, era un genio sensible, un símbolo de empatía. Pero detrás de este hombre que todos aplaudían, había un silencio denso. Neruda nunca le escribió una sola línea a su propia hija. Ningún poema, ninguna dedicatoria, ningún recuerdo. Para él, Malva era como si no existiera. Y el contraste era marcado. Mientras el poeta se conmovía públicamente al hablar de los niños muertos en la guerra, su propia hija, viva, respirando, sufriendo, era olvidada en un rincón. Mientras ensalzaba el dolor de las madres en verso, ignoraba el sufrimiento de la madre de su hija, quien luchaba sola por cuidar a un niño enfermo. Era como si Neruda hubiera creado dos versiones de sí mismo, el poeta que conmovía multitudes y el hombre que se negaba a ser padre, un artista capaz de enmascarar la sensibilidad y al mismo tiempo practicar la frialdad más dolorosa en su propio hogar. Esta contradicción es quizás la herida más profunda de su historia, porque demuestra que incluso los grandes maestros de la palabra pueden ocultar crueles verdades tras los aplausos. 8 años. Ese fue todo el tiempo que Malva Marina Reyes tuvo que vivir. 8 años de fragilidad, silencio y abandono. Mientras otros niños corrían, jugaban y soñaban, Malva vivió una infancia marcada por el dolor de la enfermedad y la ausencia de un padre, al que el mundo llamaba genio. El 2 de marzo de 1943, en Gouda, Países Bajos, su breve vida llegó a su fin. No hubo despedidas cálidas ni homenajes, solo una tumba sencilla, lejos del mar que inspiró su nombre. Su madre, desolada, aún intentaba darle a la poeta una última oportunidad. Notificó a Neruda la muerte de su hija a través del consulado chileno en La Haya. Ella le pidió que fuera a verla, que apareciera al menos por un momento para romper el silencio de toda la vida. Pero la respuesta fue nada. El hombre que decía sentir el dolor del mundo entero era incapaz de sentir el dolor de su propia hija. No asistió al funeral, no envió una palabra, no dejó un gesto de despedida. Solo silencio. Y así, Malva partió. Olvidada, invisible, sin el abrazo que tanto merecía. Su corta vida dejó una profunda huella, el recordatorio de que incluso los grandes nombres de la literatura pueden ocultar sombras que su poesía nunca revela. Al final, el mundo obtuvo la obra de un premio Nobel. Pero Malva solo obtuvo el olvido.